Ahora sí. Bueno, somos la Universidad de San Pablo Tucumán. Esta es la carrera Licenciatura en Ciencias de Datos, en la Cátedra de Análisis de Regresión, en donde, bueno, en la clase de hoy vamos a ver distribuciones de muestreo. Nosotros, en la clase sincrónica anterior, habíamos trabajado con toda la parte teórica de lo que era el muestreo, la clasificación de lo que era el muestreo, identificar lo que se diferencia entre un muestreo y la población bueno, clasificamos los distintos tipos de muestreo y su aplicabilidad. Las distribuciones de muestreo normalmente se la utilizan para realizar la parte de inferencia estadística. Ustedes en el cuatrimestre anterior habíamos trabajado con estadística descriptiva y hay una parte de la estadística que es la parte de estadística inferencial. Y esa parte de estadística inferencial es importante porque nos permite conocer de alguna manera las propiedades de ciertas observaciones muestrales en el cual reciben el nombre de distribuciones muestrales o también son conocidas como distribuciones de probabilidad para el estadístico de interés. Bueno, entonces, como les decía, para nosotros las distribuciones de muestreo son características que vamos a ir observando. Es cuando, por ejemplo, se obtiene una muestra de una población al aplicar los distintos tipos de muestreo. Nosotros habíamos mencionado en la clase anterior que los muestreos que más nos interesaban eran los muestreos aleatorios, y la muestra, por supuesto, recibe el nombre de muestra aleatoria. Y por ende, los estadísticos calculados, que se calculan a partir de esa muestra, también son aleatorios. Es decir, los estadísticos son variables aleatorias. Entonces, todas las técnicas de muestreo que más nos interesan, se habrán dado cuenta, son los muestreos aleatorios, porque estos estadísticos están definidos en base a variables aleatorias que son funciones de los elementos de la muestra aleatoria. Y es acá donde nosotros vamos a ver una relación muy, pero muy íntima entre lo que es estadística descriptiva, que es la cátedra que vimos en el cuatrimestre anterior, y probabilidad estadística, que es la cátedra que vimos el año pasado. Entonces, los conceptos, tanto de muestreo, de distribuciones de probabilidad, los conceptos de intervalos de confianza, los conceptos bueno, más allá de la clasificación de muestreo y del análisis de varianza, y por supuesto la primera parte de estadística descriptiva, que eran los parámetros tanto poblacionales como los parámetros muestrales, se conjugan a través de una, de, de un proceso de aplicación que nos permite a nosotros sacar diferentes tipos o hacer la parte inferencial de estadística, que es lo que se aboca toda la parte esta de muestreo. Bueno, por eso ahí en la pantalla habrán visto de que hay un cuadrito verde en donde se manifiesta y se señala que esa variable aleatoria, a manera de recordar, es una variable aleatoria, es una función que asigna un número real, ¿sí?, a cada espacio, a cada elemento del espacio muestral. ¿Sí? Bueno, ahí voy a tener que recordar un poquito de lo que son la función de distribución, lo que es el espacio muestral. Bueno, estas distribuciones de muestreo, vamos a hacer un ejemplo, vamos a suponer de que se desea extraer una muestra aleatoria de 4 elementos de una población, ¿sí?, en el cual nosotros le podemos denominar X1, X2, X3, X4, que es una variable aleatoria y que puede tomar distintos valores específicos de la población, bueno, a los cuales nosotros le llamamos acá a los elementos de la población X1, pero X minúscula 2, X minúscula 3 y X minúscula 4. ¿Sí? Entonces estamos hablando de 4 elementos de una población y los valores que pueden tomar, los valores específicos que pueden tomar esas variables de la población,
son justamente señalados con minúscula, denotados desde el 1 hasta el 4. Como se obtienen distintos valores de acuerdo a la muestra que se seleccione, se podría pensar en una distribución de probabilidades, que es algo que nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar para los valores que puede tomar justamente el estadístico. Esa distribución de probabilidad es lo que se denomina el conjunto de todos los pares ordenados. Vieron que los pares ordenados estaban formados por dos elementos. Acá en la pantalla van a ver que aparece un E sub i y un P de E sub i, en donde E sub i representa más que nada lo que nosotros habíamos definido anteriormente, la esperanza matemática, y la otra es la probabilidad de los E sub i. Son los dos valores con el cual se forma el par ordenado de una distribución de probabilidad. Bueno, estas distribuciones de muestreo hay una, como les decía al principio, hay una relación muy marcada con respecto a las distribuciones de probabilidad. Bueno, vamos a definir lo que es una distribución de muestreo. Una distribución de muestreo de un estadístico es la distribución de probabilidad. Entonces, fíjense ahí la definición. Distribución de muestreo de un estadístico es la distribución de probabilidad del mismo. O sea que la distribución de muestreo es una distribución de probabilidad. Por eso es que le dije al principio de que habría que repasar un poquito esa parte de distribución de probabilidad si ustedes están olvidados, y que del mismo se obtiene si se toman infinitas muestras aleatorias e independientes. O sea, independientemente de cómo se seleccionen esas muestras de esa población, esta distribución de probabilidad se obtiene de tomar infinitas muestras. Pero ahí se señala de que en realidad no todas las muestras posibles o todas las muestras posibles de un cierto tamaño, ¿no? Por ejemplo, si hacemos la analogía entre si tomamos todos los elementos de la población, por ejemplo, los alumnos del profesorado en matemática de alguna universidad, y medimos alguna característica en particular, por ejemplo, el promedio, y observando las frecuencias de valor, se obtendría la distribución de probabilidad de la característica, en este caso los promedios. Entonces ahí estaría formando una función de probabilidad o una distribución de probabilidad en base a los promedios. Ahora, si tomamos todas las muestras posibles de tamaño n de la población, de un cierto tamaño n de la población, y calculamos un estadístico determinado, vamos a ir observando las frecuencias de cada valor del estadístico y así vamos a ir obteniendo la distribución del muestreo. Entonces, ahí hay si bien están muy, pero muy relacionados, pero acá estamos hablando de una función de distribución en base al estadístico y en el otro estamos hablando de una distribución de probabilidad con respecto a una característica observada. Entonces, ahí como ese ejemplo me parece bastante acertado porque marca la diferencia entre lo que es una distribución de probabilidad si tomamos todos los elementos a tomar solamente o al tomar todas las muestras. Vamos a un ejemplo. Supongamos que se desea analizar la población de 4 elementos, yo lo voy marcando acá, X1, X2, X3 y X4, fíjense que son X minúscula, estamos hablando de los valores específicos que pueden tomar esos 4 elementos, y si se toman muestras con reposición de 2 elementos. Ahí no se deben olvidar que cuando nosotros trabajamos con probabilidad, había problemitas en las cuales se hablaba, bueno, si sacamos la probabilidad con reposición, quiere decir que del espacio muestral extraíamos ciertos objetos, calculábamos la probabilidad, pero en la segunda extracción volvíamos a colocar, es decir, había con reposición. A eso se refiere a cuando se habla acá, si la muestra con reposición de 2 elementos, entonces la cantidad de muestras posible estaría dada justamente por la cantidad de elementos que tenemos acá, X1, X2, X3 y X4,
Y como son muestras con dos reposición, con reposición de dos elementos, sería 4 al cuadrado, el cual resuelto eso me da 16 casos. Es decir, que la variable aleatoria x1 y x2, fíjense que acá hablamos de x mayúscula y x mayúscula 1 y x mayúscula 2, puede tomar los diferentes valores. Y ahí vamos armando los diferentes pares, los cuales, si los contabilizamos, son los 16 pares que habíamos calculado al principio de tomar los 4 elementos asociados con reposición en 2. Entonces, de cada muestra se obtiene un valor estadístico, ¿sí? A ese valor estadístico le podemos llamar E, y que a partir del cual se puede obtener la distribución de probabilidad de ese parámetro que le llamamos E, y el cual nosotros le denominamos distribución de muestreo, ¿sí? Entonces, cuando veamos la letra E, es la distribución de probabilidad de E, que es la distribución de muestreo. Bueno, todas las distribuciones de probabilidad pueden describirse por sus medidas de resumen. Todas, absolutamente todas las distribuciones de probabilidad. En particular, a la que a nosotros nos interesa trabajar son la media, la varianza de un estadístico, y que son las que nos proporcionan la información. De hecho, en estadística lo que nos proporciona la información más importante es justamente la distribución de muestreo. ¿Y para qué nos proporciona? Para poder hacer nuestras inferencias estadísticas, es decir, nuestras conclusiones, que siempre van a estar relegadas, van a estar sujetas justamente a la posibilidad del error que se pueda cometer. Entonces, el desvío estándar de una distribución de muestreo, nosotros ya la habíamos definido como una medida de dispersión, pero es una medida de dispersión del estadístico, y por lo tanto el error que se puede cometer en las conclusiones es factible. Por eso el desvío estándar en cada uno de los problemas o en el contexto en el que se esté definiendo, se llama normalmente, o se la denomina, error estándar, ¿sí? El error estándar estadístico, o del estadístico, lo vamos a denominar de esta manera. Acá van a ver que el error estándar, acá aparecen las siglas DE, estamos hablando entonces del error estándar del estadístico, ¿sí? Son las siglas con las cuales vamos a denominar el error estándar y la distribución de muestreo. Generalmente, si se toma una única muestra, porque a veces tomamos solamente una parte representativa, o podemos hacerlo como en el ejemplo anterior, que se tomó varias muestras, con el cual se realizan inferencias. Pero bueno, supongamos que tomamos una única muestra y de la cual tratamos de sacar nuestras conclusiones. Es importante que conozcamos la distribución del estadístico, sin tener que recurrir a todas las muestras posibles. Porque sucede a veces que podemos tener una población y la población tiene diferentes tipos de muestras. Tienen muestras de tamaño n. Y en esa población que tiene distintas muestras de tamaño n, a veces se hace imposible tomar todas las muestras. Y se hace imposible por el hecho de que a veces la población es extremadamente grande, y la cantidad de muestras que se forman aleatoriamente lo hace bastante engorroso, incluso hasta se pierda significatividad a la hora de hacer las inferencias. Entonces, lo mejor es que se tome una única muestra, y a partir de ahí que se realicen las inferencias que se tengan que sacar, es decir, las conclusiones. Y lo ideal es justamente sin tener que recurrir a la extracción de todas las muestras, porque como en algunos casos, si la población es extremadamente grande, sacar o hacer participar a todas las muestras generalmente resulta imposible. Bueno, tenemos las distribuciones de la media muestral.
sea, yo lo voy a X1, X2, Xn, y vuelvo acá a mencionar esta parte en donde X1, X2 y Xn son X mayúsculas, ¿sí? Esos son una muestra, un conjunto de muestras aleatorias. Entonces, el estadístico, en el cual nosotros nos interesa una media de muestral, se define muy parecido a lo que nosotros veníamos trabajando con los valores de las variables. Entonces acá aparece x grande raya igual a 1 sobre n por la sumatoria de los x sub i. Bueno, los x sub i son cada una de esas muestras que nosotros tenemos ahí, sumadas todas colocadas en términos de la suma, multiplicado por 1 sobre n, en donde n es el tamaño de todas las muestras. Bueno, entonces, a manera de que tengamos ahí, dado de que la media depende de los valores de la muestra aleatoria, constituye una variable aleatoria, y ya que su valor es incierto antes de la extracción de la muestra. Entonces, a esto es lo que nosotros lo denominamos distribuciones de la media muestral, y que, bueno, lo vamos a ir comprendiendo a medida que vayan pasando la diapositiva, porque hay algunos ejemplitos en donde vamos a trabajar con la media muestral. Veamos el ejemplo. Bueno, supongamos que los valores que toma cada individuo de la población del ejemplo anterior son 10, 12, 14 y 16. ¿Sí? Nosotros habíamos tomado, yo lo vuelvo un poquito para que ustedes lo recuerden, al ejemplo anterior. Acá habíamos tomado un ejemplo en donde se desea analizar la población de 4 elementos, X1, X2, X3 y X4. ¿Sí? Pero no se había determinado exactamente cuáles eran esos elementos ni a qué hacía referencia. No solamente era un ejemplo como para que se entienda de qué manera íbamos formando nuestras muestras. Bueno, acá se han seleccionado cuatro elementos, y a ese problema se hace referencia cuando hablamos del ejemplo que estamos estudiando en este momento. Entonces, supongamos que los valores que toma cada individuo de la población del ejemplo anterior son 10, 12, 14 y 16. En la tabla que se muestra o que aparece ahí en pantalla, muestran las posibles muestras, valga la redundancia, con su respectivo estadístico. Por ejemplo, tengo acá la muestra número 1, ¿sí? Que tiene un valor, en este caso, de 10. Y después tengo la muestra X2, que tiene un valor de 10. Bien, vamos con la otra, la muestra número 2, en donde aparece uno 10 y el otro 12. La muestra número 3, 10, 14. Bueno, la muestra número 4, 10 y 16. Perdí el cursor. Bueno, y así denotamos las 16 muestras que tenemos acá, ¿sí? Del 1 al 16, que son las 16 posibles muestras. Bien, y los valores los valores específicos que pueden tomar los elementos de la muestra, que están marcados acá en la columna X1 y en la columna X2. Y en la tercera columna aparece X raya y como subíndice Y. Esos son los promedios de los valores que nosotros estamos tomando de la muestra. Es decir, 10 más 10 son 20, dividido en 2, siguen siendo esos 10. Es decir, que el promedio sigue siendo 10. Entre 10 y 12 el promedio va a ser 11. Bueno, y así vamos sacando los promedios, los tenemos listados acá en esta columna, ¿sí? De las 8 primeras muestras. Y de las 16 segunda muestras están listados en esta columna. Y acá en X1 representan los valores que pueden tomar la muestra, por ejemplo, 10 para X1 y 12 para X2, pero para la muestra 10. ¿Sí? Su promedio, por supuesto, si este es 14 y este es 12, su promedio es 13. Bien, y en la tabla que está al lado, vamos a ver cómo se ha formado la distribución de probabilidad del estadístico estudiado. En este caso, el estadístico estudiado es la media. Entonces se coloca X sub I y arriba la raya, ¿sí? Señalando de que es el estadístico de la media muestral, la distribución de media muestral, y acá la probabilidad de X igual a X raya sub I, que es la nomenclatura que se utiliza, o que por lo menos utilizamos nosotros, para señalar
la distribución de la media muestral. Bueno, ¿cómo lo formamos? Con los posibles valores de los promedios que vamos obteniendo. Por ejemplo, el valor del promedio menor que hemos obtenido acá es 10. Está acá, 10. Bueno, se lo escribe acá 10 y se calcula la probabilidad. Como acá tenemos 16 casos posibles, que son las 16 muestras que hemos armado con esos valores, con esos 4 valores, entonces sería ¿cuántas veces se repite el promedio en esta parte? Bueno, en esta columna, en la primera columna, de los 8 primeros, observo que solamente tengo acá, en el primero 10. Y en la segunda columna de los promedios, que corresponden a las 16, a las 8 muestras restantes, no hay ninguna. Quiere decir entonces que hay una probabilidad de que el promedio de los valores me dé 10 solamente una en 16, es decir, 1 sobre 16. Después me fijo de 11. 11 lo tengo acá. Para la muestra 2 tiene un promedio de 11. Y me tendría que fijar para qué otra muestra tengo un promedio de 11. Y creo que para la muestra 11, 5. Para la muestra 5 tengo otro promedio de 11. Y después me voy fijando si hay algún otro promedio que me dé 11. De hecho, no. O sea que tengo 2 casos favorables sobre 16 posibles. Es decir, que me quedaría 2 sobre 16. Acá no está simplificado, solamente está colocado de manera que se pueda observar cómo se van haciendo los cálculos. Para 12 también observo en los promedios cuántas veces se repite. Puedo observar que en la muestra 3 tengo un promedio de 12. Y después en la muestra 6 tengo otro promedio de 12. Y si no veo mal, acá en la muestra 14 tengo otro promedio de 12. Quiere decir que tengo 3 casos favorables sobre 16 posibles. Para el número 13, vamos a ver. Para el número 13, en la muestra 4 tengo un caso favorable. En la muestra 7 tengo otro caso favorable. En la muestra 10 tengo otro caso favorable, ya son 3. Y en la muestra 13 tengo otro caso favorable. Ya tengo 4. Quiere decir que tengo 4 de 16 posibles. Y para 14, bueno, seguimos armando la tablita y se habrán dado cuenta que hemos armado nuestra distribución de probabilidad del estadístico estudiado, que como le decía al principio, esta es de la media. Esta es la distribución de probabilidad de la media, o distribución de la media muestral, como es la que normalmente se la conoce. Bien. Voy a mostrarle una propiedad de la distribución muestral. Sea X1, X2 y Xn una muestra aleatoria de variables idénticamente distribuida con media mu. Esto cuando, recuerden, yo se lo dije también en la clase sincrónica anterior, que mu representa la media poblacional, ¿sí? O sea, el verdadero valor de la media poblacional. Entonces, el valor o la esperanza matemática de la media muestral es igual a la media poblacional. Eso es una propiedad muy importante porque fíjense que a través de la muestra, ¿sí? Por supuesto siempre y cuando sea una muestra aleatoria, podemos calcular el valor de la media poblacional sin necesidad de haber trabajado con todos los elementos, ¿sí? Bueno, allí en la pantalla les aparece, ahí dice demostración. Bueno, acá hay una demostración, una deducción matemática. Yo sé que ustedes no hacen esa parte de matemática, solamente la agregué como para una justificación, pero más que nada como para que no quede como una fórmula que la debemos aceptar. Entonces, de hecho, el interés de ustedes es más por la aplicación de lo que representa y por la interpretación de toda la información que me brinda estos parámetros y estos estadísticos, pero más que nada está agregada ahí para el hecho que sepan que hay una justificación con respecto a la... No me
no vamos a hacer hincapié en que comprendan la deducción o la demostración de esta propiedad, pero sí que sepan que la esperanza matemática de la media muestral es igual justamente a la media poblacional, que es en definitiva lo que concluimos. Bueno, vamos a aprovechar el ejemplo anterior y vamos a calcularle también la media poblacional. Bueno, siguiendo el ejemplo anterior, tenemos que la media poblacional es igual a 13. Y bueno, para eso tendría que calcular la esperanza matemática de la distribución muestral. Y la esperanza matemática, nosotros la habíamos ya señalado con las fórmulas. Yo las formulitas que voy eh, señalando acá, ya se las voy a subir a la plataforma. Hay una hoja con fórmulas, es una hoja de resúmenes, en donde ustedes bueno, van a poder trabajar con la misma nomenclatura con la cual nosotros estamos trabajando acá, para que así no tengan inconvenientes ni tampoco se confundan en simbología, porque a veces si colocamos una nomenclatura, a veces una bibliografía utiliza, un autor utiliza una nomenclatura y pasamos a otro libro o a otra bibliografía y resulta que ese autor utiliza otra nomenclatura y a veces esa diferencia de nomenclatura pueden traer algunos errores o malos entendidos con respecto a a la fórmula y a la forma de aplicación e interpretación. Bueno, entonces le decía que la esperanza matemática, como lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior, tiene la propiedad de que la esperanza matemática de la media muestral es igual a la media poblacional. Y bueno, y la esperanza matemática de la media muestral la podemos calcular simplemente con la fórmula con la cual nosotros estamos acostumbrados a trabajar, que es 1 sobre n, en donde n representa el tamaño total de la muestra. Recuerden que en el problemita anterior, yo lo vuelvo para que ustedes lo recuerdan, en el problemita anterior estamos hablando de 16 muestras. Es decir, tiene un tamaño de 16, que es el 16 que aparece acá. ¿Sí? 16. Y acá aparece 208. 208 son los valores de la variable que van sumándose. ¿Sí? Es decir, lo que tenemos acá. Los valores de los promedios. 10, 11, más 12, más 13, más 11, más 12, más 13, más 14 y más los otros valores. Sumados todo, me da un total de 208. Y 208 dividido en 16 es igual a 13, es decir, que la esperanza matemática tiene una media poblacional, en este caso, de 13. Bueno, vamos a ver el otro estadístico, ¿sí? Sea X1, X2, X3 y Xn, vuelvo a señalar esto, que acá estamos hablando de X mayúscula 2, X mayúscula n, una muestra aleatoria de variables independientes, idénticamente distribuidas con un cierto desvío estándar, ¿sí? Al cual nosotros le llamamos desvío estándar sigma, es decir, el desvío estándar poblacional. Entonces el error estándar de X, es decir, de la media o error estándar, se define a través de, bueno, con esta sigla, error estándar de la media, igual a la desviación estándar poblacional sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. ¿Sí? Bueno, eh, acá en pantalla también aparece la justificación, tenemos la justificación de todo lo que representa esta propiedad de la desviación estándar error. ¿Sí? Bueno, esa justificación más que nada nos deriva a que la fórmula que estamos presentando tiene una justificación, tiene una deducción en el cual concluimos de que el error estándar es simplemente el cociente entre la desviación estándar de la media, ¿no? Es simplemente el cociente entre la desviación estándar poblacional y la raíz cuadrada de la media aritmética. Perdón, de la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Bueno, vamos a ir a un ejemplo, así
quede un poquito más claro. Vamos a seguir con el ejemplo anterior, ¿sí? El ejemplo anterior, bueno, vamos a calcular primero que nada la desviación estándar, ¿sí? Recuerden que para poder calcular el error necesito la desviación estándar y necesito el tamaño de la muestra. Bueno, entonces, la desviación estándar, recuerden que es la raíz cuadrada, ¿sí? De 1/4, pero acá estamos teniendo, estoy calculando la desviación estándar de cada uno de los elementos que nosotros podemos tomar. Es decir, por eso decimos de 1/4, que eran los valores, si no mal recuerdo, a ver, vuelvo, ahí está, los valores 10, 12, 4 y 16. Bien. Entonces, si a 10, a 4, a 12, perdón, a 10, a 12, a 14 y a 16 le resto la media poblacional, que era 13, y lo elevo al cuadrado, y a cada uno de los elementos le hago exactamente lo mismo, lo sumamos y lo multiplicamos por un cuarto, eso me da un valor de 2.2361. Bueno, ese es el valor justamente de la desviación estándar para los elementos que toma, en este caso, o que puede tomar cada una de las muestras. Ahora, si calculamos el error estándar de la media muestral, que es lo que tenemos acá, voy a tener, bueno, ahí fíjense que la nomenclatura que estoy utilizando es sigma y como subíndice X raya, es decir, estamos calculando el error estándar de la media muestral. Bueno, ¿a qué es igual? Es igual a la raíz cuadrada de 1/n, pero fíjense que acá ya puse 16, ¿pero por qué? Porque estoy calculando de la media muestral, y resulta que las muestras que nosotros teníamos eran 16, por eso estamos hablando de 16. Es igual a la suma de igual a 1 hasta 16, ¿de quién? De cada uno de los promedios menos la media poblacional, que en este caso es 13 elevado al cuadrado. O sea, si vuelvo un poquito con estos valores. ¿Sí? Recuerden que nosotros acá en esta columna, para las 8 primeras y para las 8 segundas, tengo los promedios de quién, de la muestra 1, 2, 3, hasta la muestra 16. Entonces, lo que estoy calculando es justamente a cada uno de esos valores que tenemos ahí de los promedios, le vamos restando el valor 13, que lo hemos calculado acá, ¿sí? Que es el valor de la media poblacional. Entonces, a cada uno de esos promedios le voy restando la media poblacional y lo voy elevando al cuadrado. Entonces, cada uno de esos resultados van sumados, por supuesto voy a tener 16 resultados, se suman esos 16 resultados y se lo divide en 16. Luego le sacamos la raíz cuadrada y lo que obtenemos es 1.5811. ¿Sí? Ese sería el valor del error estándar de la media poblacional. O fíjense cómo podemos calcular con la fórmula que habíamos mencionado anteriormente, que es la fórmula del error estándar de la media, que era simplemente sacando la desviación estándar, ¿sí? de los valores que podía tomar la muestra, que era 2.2361 sobre la raíz cuadrada de n. Pero la raíz cuadrada de quién? En este caso, de los elementos que pueden tomar, que justamente son dos elementos. Recuerden que cada una de las muestras tenía dos elementos. Yo lo vuelvo, si ustedes no lo recuerdan. Por ejemplo, la muestra 1, ¿cuántos elementos tiene? 2. La muestra 2, todos tienen la misma cantidad de elementos, ¿sí? Y ese 2 es el que figura acá. Entonces, 2.2361 sobre la raíz cuadrada de 2. Si hacemos este cálculo matemático, nos va a dar como resultado 1.5811, en donde representa el error estándar de la media muestra, que es mucho más rápido para poder calcularlo, y fíjense que no difiere absolutamente en nada, porque bueno, es lo que nosotros habíamos sacado. Bueno, entonces, si
Si hacemos un gráfico, acá se hizo un gráfico con respecto a la frecuencia de las distribuciones. Fíjense que para 10 tiene una altura entre 0,20 y 0,30. Para 12 tiene una altura también entre 0,20 y 30, es decir, las probabilidades. Y en cambio, en la distribución, pero esta es la distribución poblacional, en cambio, en la distribución muestral con n igual a 2, es decir, con dos muestras, observo que en 13 es el rectángulo más alto. La pregunta sería, bueno, pero ¿por qué en 13 es el rectángulo más alto? Bueno, la respuesta está acá. Miren cómo tenemos. 13, 4 en 16. Tenemos una probabilidad de 4 sobre 16. 4 sobre 16 es un cuarto y estamos hablando de 0,25. Vamos al gráfico. A ver si puedo, acá está el cursor. Para 13, fíjense la altura, está entre 0,20 y 0,30, que es 0,25. Entonces coincide justamente la altura de ese rectángulo con la probabilidad obtenida de los promedios de obtener el número 13. ¿Sí? Bueno, y así vamos sacando la altura. Bueno, ese es el gráfico de la distribución muestral y el otro es el gráfico de la distribución poblacional. Bueno, entonces observamos que a medida que n aumenta, es decir, podremos preguntarnos qué sucede si en vez de tomar 2 muestras, tomaba 3 muestras, 4 muestras, es decir, vamos aumentando las muestras. Bueno, a medida que vamos aumentando la muestra, lo que podemos sacar como conclusión es que el error disminuye, pero esta disminución es decreciente. ¿Sí? Entonces, ahí en pantalla yo les propongo un ejemplo en donde se está bien marcada cuál es la disminución del error a medida que aumenta la muestra. ¿Sí? Vamos a suponer acá. Veamos. Hay que no perder el cursor. Veamos en el ejemplo que la disminución del error aumenta la muestra de 1 a 2. Bueno, supongamos que tenemos una muestra, solamente una muestra. Entonces, cuando calculo la desviación del error de la muestra, tengo 2,2361. Bueno, yo lo vuelvo un poquito para que lo vean, que la desviación era 2,2361, ¿sí? Bien, pero ya no lo voy a dividir en la raíz cuadrada de 2 porque ya no estoy tomando dos muestras, estoy tomando una única muestra que es raíz cuadrada de 1, o sea que la desviación del error de la muestra coincide justamente con la desviación estándar, que es 2,2361. ¿Sí? Bueno, ahora supongamos que tomamos, como en el ejemplo anterior, una muestra de n igual a 2. ¿Sí? Tengo dos muestras, una muestra x1 grande y una muestra x2 grande. Bueno, a ese valor 2,2361, que es el valor del estadístico de, de la división estándar, lo divido ahora en la raíz cuadrada de 2. Y bueno, y eso me da de 1,5811. Entonces, 1,58 y 2,2361 de 0,66. Miren justamente la diferencia que hay, es casi de un 66%. Vamos disminuyendo. Ahora, ¿qué pasa si tomamos 3? Y bueno, si tomamos 3, ahí sería 2,2361, que es el valor del estadístico de la desviación estándar, sobre la raíz cuadrada de 3. Si hacemos ese cálculo matemático, lo que vamos a obtener es de 1,2910. Bueno, entonces, la diferencia que hay entre 1,5811 y 1,2910 es de 0,29, quiere decir casi de un 29%. Entonces, lo que vamos observando es de que una muestra mayor reduce, o a mayor muestra, reduce el error estándar, pero resulta más costoso. Por eso tiene que ver con el concepto que nosotros vimos al principio. ¿Se acuerdan que cuando decíamos de que se puede tomar una muestra, que a veces es muy recomendable tomar una muestra,
pero la desviación del error de la media lo vamos disminuyendo a medida que tomamos más muestras. ¿Sí? Pero a veces cuando las poblaciones son extremadamente grandes y hay una cantidad bastante grande de muestras que tienen el mismo tamaño, resulta de que cuando se toman varias muestras puede resultar más costoso dependiendo el contexto en el cual se esté estudiando y la variable de estudio y las conclusiones que se quieran sacar como para que el esfuerzo de tomar varias muestras sea necesario. Entonces, de hecho, si ustedes van a observar la fórmula que tenemos acá de la distribución del error de la desviación media, aparece una raíz en el denominador, raíz de n. Entonces, esa raíz de n lo único que va a hacer es que a la desviación estándar la va a ir partiendo en valores cada vez más grandes. Es decir, si el denominador va creciendo, esa fracción cada vez va a ir disminuyendo. Y eso es lo que sucede justamente con con este valor del error. Va a ir disminuyendo porque justamente el denominador de esa fracción va creciendo al ir tomando mayores cantidades de la muestra. Profesor, una Sí, pregunta. dígame. El tamaño, por ejemplo, llevarlo a la realidad de una industria que tiene una multinacional, tiene varios países y tiene, no sé, como 3.000 empleados en cada. En la muestra, por ejemplo, o sea, sería, por ejemplo, de un país sacaría una muestra o cuando, por ejemplo, no sé, porque está hablando del tamaño, porque a medida Sí. que es más grande el tamaño, menos el error. Ahora, nosotros en aplicarlo en la realidad, por ejemplo, Creo que está, yo ya sé lo que vos vas. Vos sí, me estás hablando de una industria, ¿verdad? sí, o un país o de un pueblo, la población, entonces a grado mundial, por ejemplo, que es distinto la suma de distintos países de la población, va a ser más grande. Entonces ahí tendré que sacar varias muestras para hacer el análisis, como un ejemplo ahí está haciendo que son Claro, tres. muestras aleatorias con diferentes. Pero a lo que va esto del error de la media muestral, que va a ir disminuyendo el error de la media muestral a medida de que vayas tomando mayor cantidad de muestras. Ah, pero ¿en qué caso lo uso, por ejemplo, para una sola muestra? ¿En qué porcentaje a lo mejor de nivel de elemento o individuo, no sé, por decirlo? Y a partir de ahí puedo usar como una regla, así, bueno, hasta este porcentaje puedo usar una muestra. Y ya a partir de ahí, del tamaño de un porcentaje mayor, tengo que usar ya Ah, varias muestras. ¿para Eso, cuándo es más confiable, me claro. decís? O sea, Sí, ¿en qué momento puedo usar yo? normalmente los parámetros que se toman para minimizar el error eh, tiene que estar, no debe superar más del 30%. ¿Sí? Hasta un 25% es aceptable, pero posterior a eso es como que no es seguro la inferencia que hagamos después. Ah, bien, bien. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el caso ese que está en la pantalla, tomar una sola muestra y veo que hay un error de 66% con respecto al tomar dos muestras. Es mucho el error. Entonces hay que disminuirlo. Ahí Claro, pero conviene, usted está diciendo el trabajo va a ser mayor si hago más muestras. Entonces, yo tengo que sí, decidir cuándo ese es, o por una eso es sola que muestra hay que o. ver, dependiendo del tipo de estudio que se esté haciendo, hay que ver si vale la pena, porque a medida que vos le vas aumentando más muestras, significa que va a tener que hacer, supongamos que tengo una muestra, y ya tengo una muestra, y quiero trabajar con esa muestra, y digo, no, voy a trabajar con otra muestra aleatoria, o hago la otra muestra aleatoria para poder comparar los errores de la media muestral. Y cuando voy a comparar los errores de la media muestral, me encuentro que hay un 60% de error. Entonces ahí me da la pauta de decir, no, no me sirve tan solo con dos muestras. Voy a tener que hacer el esfuerzo de, de, de seleccionar y de armar otra muestra para poder ir reduciendo el error el valor del estadístico, del error estándar de la media. Claro, por Entonces, ejemplo, como dice usted, tendría que estar entre un rango de
¿sí? un 30%, por decirlo Claro, así. no superar el 30% o el 25%. Ya ahí es confiable. Pero más de eso no es confiable. Perfecto. ¿Sí? Pero estamos hablando de poblaciones grandes. Ya si hablamos de poblaciones chicas, ya te podés confiar porque tomas por ahí una parte representativa con una muestra. ¿Sí? Y recordar que siempre estamos trabajando con muestras aleatorias, es decir, que la manera de armar nuestra parte representativa es a través de un muestreo aleatorio. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, vamos a un ejemplo. Supongamos que la distribución de ingresos de los habitantes de cierta localidad tiene una media de 24.000. Ya está calculada ahí la media. Y la desviación estándar de 5.000. ¿Cuál es la probabilidad de que si se extraen 40 personas de manera aleatoria, el promedio de ingreso de estas esté entre 23.000 y 27.000? Bueno, ahí me está preguntando acerca de la probabilidad de extraer 40 personas acerca de esta muestra, pero 40 personas de forma aleatoria. Entonces, ahí lo que se está calculando es la distribución de probabilidad. Van a ver que tengo la probabilidad entre 23.000 menor o igual que X promedio menor o igual que 27.000. Entonces, lo que se le hace es simplemente restarle los 24.000 que representa la media. O sea, a 23.000 le resto los 24.000 y los divido justamente en el tamaño en el valor de la desviación estándar, que es de 5.000, sobre la raíz cuadrada, que ahí tengo justamente esa raíz cuadrada de 40, que son los 40 de las personas que son seleccionadas de manera aleatoria. Si observan, este denominador que tengo acá es justamente la fórmula que está en la diapositiva acá anterior. Es el error estándar de la media muestral. Como el problemita ya me da de antemano la desviación estándar y también me da el valor de la cantidad de personas que se seleccionan de manera aleatoria, serían los 50.000, son los 5.000 sobre raíz cuadrada de 40. Bueno, acá a la media le restamos los 24.000, es decir, como que hacemos todo en las tres partes de esa desigualdad, y cuando calculamos encontramos el valor numérico, eso es de 0.99 para el superior, ¿sí? Porque acá me va a dar positivo. Y acá me va a dar negativo porque estoy haciendo 23.000 menos 24.000. Dividido en toda esta expresión me da de 0.103. Cuando hago la diferencia, porque justamente quiero calcular la diferencia, lo que encuentro es 0.8969. Quiere decir que casi multiplicándolo por el 100% ya encuentro la probabilidad porcentual en donde puedo decir de que hay casi, porque es 89, sí, redondeado, casi un 90% de probabilidad de que la media muestral esté justamente en ese intervalo. Entonces, ahí está un problemita en donde está aplicado justamente el error estándar de la media muestral. En muchos estudios es importante analizar no tan solo la media muestral, sino algo que nosotros habíamos definido como proporción de la población, que cumplen unas ciertas características. Por ejemplo, para realizar las conclusiones estadísticas o las inferencias, como algunos la conocen, se utiliza la proporción muestral, que básicamente es la cantidad de casos favorables, como nosotros lo llamamos en probabilidad estadística, los éxitos que se obtuvo dividido en el tamaño total de la muestra. Bueno, es lo que nosotros vamos a definir. Sea X raya X1, X2 y Xn, todas X mayúscula, una muestra aleatoria de variables idénticas, cada uno con una distribución de Bernoulli. Ahí vamos a tener que recordar un poquito de lo que era la distribución de Bernoulli, que nosotros lo vimos ahí en la cátedra de probabilidad estadística,
Entonces, ya perdí el curso. Entonces, la variable cantidad de éxito de la muestra, que le llamamos X grande, sigue una distribución binomial y el estadístico que se define se denomina proporción muestral. ¿Sí? Entonces, la proporción muestral normalmente siempre se la denota con la letra pi o a veces con P mayúscula, y eso es igual a la cantidad de éxitos, que lo llamamos X, sobre n, en donde n es el tamaño de la muestra. Entonces, sea X1, X2 y Xn, es decir, X grande, una muestra aleatoria de variables idénticas, cada uno con la distribución de Bernoulli, con probabilidad éxito, que le llamamos P. Entonces, la probabilidad de Bernoulli está dada por el error estadístico y nosotros lo calculamos con la raíz cuadrada de la probabilidad de éxito, que le llamamos P, por el complemento. Por eso aparece 1 menos P. Recuerden que la probabilidad de éxito, como estamos hablando de probabilidad de éxito, es un valor que está entre 0 y 1. Por 1 menos P sobre, ya perdí el cursor, acá está, sobre N, en donde N es el tamaño de la muestra. Bueno, acá también hay una descripción de cómo sacamos, acá dice demostración, es una descripción más que nada matemática, una justificación matemática de que en realidad el valor de la distribución de la probabilidad es igual a la probabilidad de éxito, que es la que nosotros le llamamos P, ¿sí? Y es la que nosotros vamos a utilizar en el ejemplo que les voy a mostrar a continuación. Supongamos que en una empresa la proporción de productos fallados en la producción diaria es de 0,10 y que todos los años reciben una auditoría que selecciona 100 artículos y los evalúa. Si la proporción de artículos fallados es menor al 6%, la empresa recibe un premio. ¿Cuál es la probabilidad de que este año la empresa sea galardonada? Bueno, entonces, si vamos a analizar a este ejercicio resuelto, vamos a ver que el tamaño es de 100 artículos y que la probabilidad, como nosotros lo habíamos mencionado acá, es de 0,10, ¿sí? Porque acá dice la producción diaria es de 0,10, estamos hablando entonces de que la probabilidad de éxito es 0,1. Entonces, lo que se desea calcular cuál es la proporción de artículos fallados menor al 6%, es decir, la probabilidad de pi, que es la que nosotros hemos mencionado como la distribución de Bernoulli, menor que el 6%, que es 0,06. Entonces, tengo que calcular esa probabilidad. Por lo tanto, para sacar la proporción, acá tengo que n por p es mayor o igual que 5. ¿Sí? Y recordemos que P, perdón, acá tengo acá si P la probabilidad éxito, la probabilidad fracaso sería 1 menos P mayor o igual que 5, lo cual lo podemos aproximar a través de una distribución normal o distribución normal, binomial, perdón. Entonces, la probabilidad de que pi sea menor que el 6% es igual a la probabilidad, y bueno, fíjense que acá pi le restamos p, que en definitiva eso es la probabilidad de éxito, que es de 0,6, o el valor del 6%, le restamos 0,1, que es la probabilidad de éxito, sobre la raíz cuadrada, y bueno, y ahí tenemos 0,1, que es la probabilidad de éxito, y el complemento, que es la probabilidad de fracaso, que no es otra cosa que la diferencia entre 1 y la probabilidad de éxito, que es 0,1, sobre el tamaño de la muestra, que acá habíamos mencionado que eran 100 artículos. Entonces, cuando hacemos todo ese cálculo,
lo que obtenemos eso es igual a 0,9. ¿Y qué quiere decir? Que hay por lo menos el 10% de probabilidad de que la empresa reciba un premio este año, para el cual los valores de la empresa sean galardonados. Bueno, vamos a dejar de grabar.